Cordial saludo a todas las personas que nos siguen en este programa, en estas grabaciones de autores de historias. Esta vez tenemos la grata presencia de la profesora Stefania Gallini. La profesora Gallini es italiana, es politóloga de la Università degli Studi di Milano en el año de 1995. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Londres de 1998 y es doctora en historia de la Università degli Studi di Genova del año 2002. El tema de su disertación fue la historia ambiental del café en Guatemala, una historia muy interesante de la que hablaremos más adelante. Es decir, entre 1995 y 2002, la profesora Gallini perfecciona su proceso de formación en sus posgraduaciones. Estefanía llega a Colombia en el año 2002 como profesora visitante a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Se vincula ya al grupo de investigación Historia, Ambiente y Política, HAP, constituido a finales de los años 90 por el profesor Germán Palacio. Imparte clase en los Andes y en la Universidad Central y a partir del año 2005 se vincula como profesora de planta al Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. En el año 2006, inmediatamente después de su vinculación a nuestro departamento, Stefania Gallini se institucionaliza, crea la línea de investigación en historia ambiental, conocido bajo las siglas de HACAL, ACAL, Historia Ambiental de Colombia y América Latina. Vamos a conversar entonces con esta simpática e interesante profesora, muy trabajadora, que ha llegado a fortalecer la historiografía en nuestro departamento. Quisiera preguntarle primero a Estefanía, con el respectivo saludo, sobre sus orígenes geográficos, particularmente allá en Italia, sus orígenes sociales y sus orígenes culturales. Bueno, gracias por esta invitación, por cierto muy original en un departamento de historia. Conozco pocos departamentos de historia, tanto en América Latina que por fuera, que tienen programa de radio, y pues esta es sin duda una apertura interesante hacia las necesidades de comunicación de lo que hacemos. Entonces me da mucho gusto poder, ojalá, contribuir en algo en este acometido de la colectividad que somos. Yo nací y crecí en Milán, de una familia de clase media. Nadie en mi familia, ni hombres ni mujeres, había ido a la universidad. De hecho, varios no habían terminado, habían terminado de la generación no de mis padres, sino la anterior. Habían terminado quizá la primaria, o pues por un lado la familia y por el otro un poquito más, pero familias de clase media, crecidas en la posguerra, en una Milán bombardeada, entonces con ambos padres con historias muy propias de pues gruesa parte de Europa, sobre todo la más continental en ese momento. Entonces con mi padre que creció en un orfanato, pues porque quedó huérfano de padre, muerto en la campaña de Rusia de Mussolini, y creció pues con una madre trabajadora. Entonces realmente en un orfanato, por cierto, muy famoso en Milán, porque es un poco el orfanato distintivo de la beneficencia del siglo XIX y luego XX en Milán. Entonces, digamos, una familia que no, pues aunque con mucho aprecio por la cultura, pero no una familia de alcurnia de historial académico. Sin embargo, siempre tuve, por supuesto, mucho apoyo. Mi papá sobre todo y mi mamá también son personas que siempre han buscado sus vías de formación cultural por otros medios muy autónomos. Entonces
Yo realmente en la casa tenía una biblioteca muy amplia que iba desde las filosofías orientales hasta la historia, la literatura de todo el mundo y del interés de mi padre. Entonces, digamos que esta historia de una clase media no intelectual en un país de tradiciones ¿cómo decirlo?, un poco medievales como Italia, en el sentido de que la academia, pues no obstante la masificación, sigue siendo privilegiada para los descendientes de familias intelectuales y académicas, no era, digamos, un punto de posicionamiento fuerte. Pero bueno, yo entré a la universidad, pues me gradué en algo que se llama liceo clásico, son los estudios clásicos, y entonces eso marca ya como cierta tendencia. Uno difícilmente luego de ahí sale a ser no sé, comerciante, o pues es ya como una formación un poco más intelectual. Y de ahí pues salté a la Universidad de Ciencias Políticas, que en ese momento tenía como distintas orientaciones. Entonces paradójicamente Ciencias Políticas, que por muchos no era vista muy de buen ojo, porque en los años 70, en los años de contracultura, y en parte también en los 80, Ciencias Políticas en Milán, así como las Ciencias Políticas, las facultades de Ciencias Políticas en otras partes, habían sido muy beligerantes, muy politizadas. Pero como yo quería estudiar historia, mirando el currículum de la historia que se enseñaba en ciencia política y la historia que se enseñaba en letras, pues en la Facultad de Letras, realmente encontré como más cercanía en esa otra. Ciencia política. ¿Y tu contacto con el español, cómo y cuándo se da? Mi contacto con el español realmente es filtrado por mi extraña pasión infantil, inclusive, por América Latina, que es una cosa que creo que no voy a terminar de comprender sino en el punto de muerte, porque yo no sé por qué razón, desde una edad muy temprana, 10, 11 años, me fui construyendo un imaginario de América Latina como si yo en algún momento hubiera participado de esa historia. Entonces a los 10, 12 años tenía en mi cuarto el Machu Picchu detrás de la cama. En carnaval me disfrazaba de india, por supuesto norteamericana, porque pues América Latina queda a nivel de imaginario, sobre todo en esos años, tan lejos de Italia, que pues no había con qué materializar un imaginario indígena en Italia, y entonces fue un poco así, y luego fui como decantando y entendiendo un poco mejor que primero América Latina no era esa cosa tan simpática que yo me había imaginado, sino una realidad infinitamente compleja que quería estudiar, pues quería entender. Y para entenderla necesitaba conocer el español. Entonces inicialmente lo estudié en la universidad. Yo los idiomas extranjeros que he aprendido los he aprendido de grande, pues todos de muy grande, de 20 para arriba. Y después me fui en una de las primeras camadas del programa Erasmus, que es un programa estrella de la Unión Europea, que nació justamente en esos años, y creó realmente lo que ahora se llama la generación Erasmus, porque movió a través de programas de intercambio entre universidades, movió tantos jóvenes europeos entre países, que realmente cambió no solo la demografía universitaria, sino la mentalidad de toda una generación. Internacionalizó o europeizó una generación entera,
y quizá es de lo poco que ha sido realmente exitoso de las iniciativas de la Unión Europea. Por supuesto, mucho más que el euro. ¿Y te desplazaste hacia América? Me desplacé hacia Madrid, estuve un año académico en Madrid y ahí pues aprendí un poco más en el español, pero realmente lo aprendí mucho mejor en Londres. Notoriamente un lugar de habla hispana, en el sentido de que yo estaba estudiando la maestría en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, poblado de latinoamericanos, y todo el entorno con el cual socialicé eran latinoamericanos. Entonces ahí pues varios amigos, amigas se encargaron de limpiarme el castizo que tenía y quedé con un acento pues un poco variado. Y cada vez más colombiano. Y cada vez más cachaco me cuentan, aunque yo no me oigo. Pues, pero ha sido muy divertido el aprendizaje del español. Con los problemas de América Latina, ¿cómo te fuiste relacionando? ¿Y cómo es que vas llegando a esos problemas de la agricultura, de la historia del medio ambiente? Ese tipo de historia, ¿cómo te va llegando? Yo creo que me va llegando porque mis primeros intereses fueron no solo en el sentido latinoamericano, sino en general de historia, fueron hacia la historia económica y en particular hacia la historia agraria. Y en mi universidad en Milán había un señor, pues un viejo profesor que se llamaba Sante Violante, que en conexión y participando de una primera oleada de iniciativas hacia la historia ambiental, que todavía no se llamaba como tal y no estaba estructurada, estoy hablando de comienzo de los años 90, había sin embargo ido publicando una serie que se llamaban Cuaderni de Historia Ecológica, y ahí pues me fui un poco acercando a esta otra forma de entender la historia agraria en particular. Esa era una historia muy energética, pues republicaba escritos de Jevons sobre la cuestión del carbón en Inglaterra, y de los anárquicos rusos, de otra vertiente que había construido otra forma de entender el desarrollo económico, los problemas de la industrialización con respecto a la agricultura de los recursos. En España, durante el periodo del Erasmus, me encontré con otras publicaciones porque había un grupo español, Manuel González de Molina, una revista en Barcelona. Me encontré con varios escritos de lo que yo no sabía que se estaba formando, que era la historia ambiental. Entonces digamos que sí debo encontrar algunas raíces a mi aterrizaje a la historia ambiental, vienen realmente de la historia agraria y de esa matriz un poco materialista, si quieren, asociadas a otras tendencias de la historiografía norteamericana que abordé justamente en la universidad a través de cursos de historia sobre Estados Unidos. ¿No fue difícil? Primero quisiera preguntarte por el lugar que ocupaba América Latina en esas instituciones, es decir, ¿qué era América Latina? Cuando decides por los temas agrarios, los temas del medio ambiente, ¿sientes alguna resistencia de parte de esas instituciones o por el contrario tienes un camino allí abierto, desglosado? No, camino muy abierto, no. Muy abierto que digamos, no. América Latina sigue siendo, desde el punto de vista, pues en la academia italiana, los estudios latinoamericanos, históricos o no, siguen siendo absolutamente marginales. En mi facultad no existía una cátedra de historia de América Latina sino hasta el año 92, donde pues afortunadamente con las contracelebraciones del quinto centenario, pues una sinóloga importante que lideraba la apertura de la facultad y de los estudios extraeuropeos. Acuérdense que esos son años inmediatamente posteriores a la caída del muro de Berlín, entonces pues la Facultad de Ciencia Política estaba volcada hacia estudiar los países del este europeos y pues con escaso interés hacia cualquier otra parte que no fuera Europa.
porque pues había realmente mucho que hacer y la situación italiana también era suficientemente como movida para incentivar a los estudiantes hacia otro camino. No era tanto como la poca apertura al tema ambiental, yo creo que no la viví, porque el tema ambiental en Italia pues viene creciendo de forma sensible hasta en mi biografía desde los años 70. Entonces pues hay sobre todo temas de contaminación, de estudios de contaminación, de políticas ambientales, de políticas de territorio. Siendo el territorio italiano tan frágil, yo creo que pues esa noción de la necesidad de conocer más la interacción entre sociedades y ecosistemas pues tenía más bases. Lo que sí no tenía lugar era historia de América Latina, pues, pero afortunadamente yo caí en manos de Daniele Pompeiano, quien asumió esa cátedra de historia de América Latina y fue formando pues un grupo importante, realmente como los de mi generación venimos un poco de ese grupo, y luego de doctorados en los cuales estaban involucrados Marcello Carmagnani, Antonio Annino, María Rosaria Stabili, los latinoamericanistas italianos, que no son muchos, pero son bastante aguerridos y bastante fuertes también en sus publicaciones afuera, en sus influencias afuera. ¿Tú tienes una inclinación hacia Guatemala, hacia el problema del café, hacia el problema de la tierra? En ese país dedicas gran parte de ese tiempo, digamos, en el que estás incursionando, dedicado a Guatemala. ¿Por qué no te fuiste para Guatemala y por qué decidiste llegar a Colombia? No, me fui para Guatemala, ¿sí? De hecho, me fui 6, 7 meses para hacer la tesis doctoral, investigar los archivos de Quetzaltenango y de Ciudad de Guatemala y hacer una parte de trabajo de campo. Entonces estuve en Guatemala como 2 o 3 veces y conservo buenas amistades con Guatemala. Y Guatemala es siempre entre otras, como una ventana abierta del corazón, porque es un país maravilloso, con la gente más paciente que yo haya conocido en el mundo. ¿Tú relacionas mucho tus experiencias vivenciales con el trabajo académico en lo que escribes? Sin embargo, yo no leí sobre eso, es decir, en ninguna parte encontré que tú hablaras en concreto sobre Guatemala como lo acabas de hacer en este momento. Será porque nunca me lo han preguntado y por lo general trato de no hablar de mí. Sí, pues yo conocí a Guatemala por esa vía. Realmente no fue una escogencia muy original mía. Daniele Pompeiano es el que se ha especializado un poco más, pues ha escrito varios libros sobre Guatemala, y entonces cuando yo fui a pedirle un tema de tesis diciéndole que yo de ninguna manera quería estudiar nada que fuera contemporáneo, y esto en una facultad de ciencias políticas era pues muy raro, porque todo el mundo quería estudiar lo que fuera desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Entonces pues terminé escribiendo mi tesis de pregrado sobre las reformas borbónicas en Guatemala. Y de ahí pues me parecía que no podía como cambiar de tema porque no sabía nada de todo el resto. Y entonces de lo único donde me sentía como medianamente segura era Guatemala. Pues de hecho, a pesar de que todo lo que he venido escribiendo después ha sido sobre Colombia, cuando me preguntan si yo soy una colombianista, declaro que absolutamente no. Pues porque los colombianistas son ustedes. Yo sigo sin saber nada de Colombia, pues muy poco de Colombia, a pesar de estar investigando finalmente eso. ¿Pero quisiste en algún momento radicarte allá en Guatemala? No, ¿no? No, pues entre otras porque no había oportunidades, y pues yo en Guatemala estuve
pues en la parte haciendo la investigación de la tesis doctoral, y luego me regresé, la escribí, la sustenté y pues me vine para Colombia, entre otras razones así vivenciales, pues porque Colombia me ofreció muy directamente un puesto de trabajo exactamente en lo que yo no solo quería hacer, sino de repente sabía hacer, pues, y era venir a dictar un curso de historia ambiental. Eso en el 2012 no existía en ningún lado. Cuando yo le contaba a mis contactos y a mis colegas y a mis amigos que yo iba a dictar un curso de historia ambiental en Colombia, eso era la sensación, porque no había cursos de historia ambiental, no solo en América Latina, sino no había en Europa, casi en ningún lado. Había un lugar en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, en Estados Unidos sí algunos, pero era una cosa absolutamente excepcional. Y esto se lo debo, pues este fuerte atractivo de tener, pues recién doctorada, un puesto de trabajo en América Latina, en los Andes. No en el Machu Picchu exactamente, pero pues ahí cerquita, suficientemente cerca, siempre era sobre la cordillera, pues y sobre esta materia en la cual me estaba entusiasmando y que era en construcción, y donde pues se podía decir algo nuevo. No había y sigue no habiendo vacas sagradas en historia ambiental y menos en América Latina, y entonces para una joven doctoranda esa es una condición de ventaja enorme, porque pues uno se atreve a investigar y decir casi que cualquier cosa. ¿Te sentiste cuando llegaste a Colombia en un lugar similar a Guatemala o advertiste diferencias? No, de hecho me parecía las primeras veces que vine, y no obstante, a ver, eran los años en que estaba la Caracas todavía en construcción del Transmilenio, eso era muy feo, yo sencillamente pasé y ahí, pero no obstante, como esas visiones de verdad de tercer mundo de ese momento, porque estaba y sigue habiendo, pues hay una parte de la Caracas con el inframundo, pues es miedoso, pues realmente es un poco miedoso. No obstante eso, como yo venía de Guatemala, realmente no entendía por qué la gente se quejaba acá, si esto todo estaba bien, si aquí todo, pues porque la comparación con la pobreza de Guatemala, con la precariedad de la vida en Guatemala, pues en el área que yo visité, que pues era en Bogotá y poco más, me parecía esto pues absolutamente el mundo del desarrollo, de la sofisticación. Leí revistas, pues las revistas culturales que se publican en Colombia, que me parecía sofisticadísimo. Conversé y conocí a varias personas de la universidad, que luego pues entendí que eran de la universidad, y pues me parecía un mundo absolutamente conectado con el ambiente internacional, y que se me hacía atractivo, pues que podía ser un buen aterrizaje. La profesora Galini ha encontrado en Colombia una unidad académica que es el Departamento de Historia, nuestro departamento. Estefanía, ¿cómo llegas al Departamento de Historia y cuál es el ambiente que encuentras? Yo llego al Departamento de Historia porque escribo una carta que me sugieren escribir, y yo digo, no, esto no va a servir de nada, eso no puede funcionar así, porque la carta decía, queridos señores, iba dirigida a Diana Obregón, que era pues el contacto que yo tenía desde Londres, y a los que eran en ese momento las directivas del departamento, que eran Mauricio Archila y Heraclio Bonilla, y escribo una carta que a mí se me hacía absolutamente pues optimista, inocente y muy ingenua, pues porque en Italia, por ejemplo, y en buena parte del mundo, no hubiera merecido siquiera respuesta. La carta decía, queridos señores, yo voy a venir a Colombia a partir de enero del 2012, y me acabo de doctorar en Historia de América.
pues yo puedo ofrecer cursos en Historia de América Latina y en Historia Ambiental. La respuesta para mi enorme sorpresa fue de absoluta apertura. No se me preguntó siquiera ¿y qué es eso de la historia ambiental? Sino pues a Heraclio en particular le pareció muy interesante, porque Heraclio había ya sido adoctrinado sobre esta materia por su compañero de doctorado y de travesías peruanas, Joan Martínez Alier. Entonces Heraclio sí sabía de qué se trataba y cuál podía ser el impacto, y entonces pues se inventaron literalmente, no sé muy bien cómo, a la fecha no logro entender cómo lo lograron, ¿no? Pero yo estuve 1 año y medio con un contrato de profesora visitante aquí en este departamento. Y fue muy importante porque empecé a encontrarme con estudiantes que habían ya leído cosas y estaban ellos también aclimatados, y Vera Bayler me apoyó, inclusive yo creo que después se arrepintió mucho por la burocracia que le acarreó, pero me apoyó para que yo con los estudiantes que había conocido durante ese 1 año y medio pudiera inclusive presentar un proyecto de investigación que luego fue el comienzo de la línea de historia ambiental. Entonces, pues en realidad yo sí estoy muy agradecida con la apertura de mirada y la apertura generacional inclusive de este departamento, porque no, en mi historia ya más de 1 década acá, nunca se me han puesto como obstáculos o barreras en ningún lado. Pues viniendo de un país y de una academia donde no se trata siquiera de que pues te ayuden, sino que por lo menos no te obstaculizan, realmente pues yo estoy no solo muy agradecida, sino sigo sorprendida de esta capacidad y confianza. Pues Estefanía, eres, digamos, un producto de los nuevos tiempos en comparación con nosotros que escribíamos la historia atendiendo unas normas, yo diría, distintas. Yo quisiera que le contaras a la gente cómo es el trabajo de un historiador moderno en estas condiciones de globalización, de neoliberalismo, donde ya tenemos instituciones que coordinan prácticamente la investigación. Estefanía tiene una amplia producción, tiene 3 libros, tiene esto en una década, no es un trabajo de toda la vida, 12 artículos, tiene 8 capítulos de libro, ha escrito 47 ponencias, ha dirigido 8 tesis de posgrados, ha asistido a 30 eventos científicos. Yo creo que es un récord importante, pero yo lo que quiero preguntarle es, un historiador de estos tiempos, en cuanto a producción, ¿a qué le presta mayor atención? Creo que tienes mucha razón en el sentido de reconocer que las presiones que nos vienen de la forma en la cual la investigación está organizada, la investigación y la academia está organizada y financiada, impulsan a dedicarse a cierto tipo de escrituras y a cierto tipo incluido este término, producción académica, me parece espantoso, porque realmente, no sé, pues de repente no es una producción, pues no son ladrillos tampoco, bueno, pueden ser ladrillos, ¿cierto? Pero sí impulsa incluido a formas narrativas particulares. Sin duda yo noto, y pues bien haces en hacérmelo notar, que en comparación con efectivamente otros colegas y quizá otra generación, los de mi generación escribimos pocos libros, porque pues ahora recordabas 3 libros, pero realmente yo he escrito un libro, una monografía, pues que es la historia ambiental del café en Colombia.
Los otros, sí, digo, en Guatemala, qué lapsus freudiano. Los otros son ediciones de libros o son participaciones importantes en algunos libros que son pues una vía intermedia, porque editar un libro finalmente un poco quiere decir escribir un libro, pues uno termina haciendo mucho trabajo, y ese es el caso de las semillas de historia ambiental, y quizá después podemos hablar de eso. Las ponencias y las publicaciones en revistas quizá lo que dicen es la necesidad, especialmente para personas como yo, pues criadas en un sitio, luego en otros, y que tampoco me dedico, digamos, con quizá preferencias hacia ambientes más internacionales. Lo que a mí me dicen es una necesidad de construir redes. Y pues de hecho los artículos que he publicado pues están en países y revistas todas distintas. No he publicado 2 veces en el mismo sitio, y pues no sé, pues un poco que me gusta, un poco que no sé mucho decirle que no a los que me invitan a publicar, y quizá dice esto, pues dice de la necesidad de estar publicando a relativamente más corto plazo, y construir redes a través de las publicaciones. Ahora, ¿por qué las redes son importantes? Porque no es solo el trabajo de uno, pues es que detrás de en estas redes terminan vinculados también los estudiantes al que uno le dirige la tesis. Entonces, pues yo tengo estudiantes que han egresados ya, que están o han hecho o están haciendo pasantías, doctorados, posgrados en muchos de los polos, de los nodos de mis redes. A eso sirven también las redes, pues a poderle escribir a un colega diciendo, mira, pues este estudiante realmente necesita mucho de pasar una temporada en tu instituto, en tu departamento, organicemos una pasantía para que pues pueda ir allá. Sí, cuando uno ve estos cuadros previos, uno lo que también advierte es un trabajo organizacional muy grande. Por ejemplo, aquí hay una curva en donde el año 2003, que no estabas todavía en el departamento, es un año donde tienes una muy buena producción, digamos, expresada en escritos. Bueno, es el resultado, diría yo, del doctorado, de las cosas que se van acumulando. Pero ya hacia el 2014 uno explica este bajón, de pronto por lo organizacional, organizando la línea, organizando eventos. Sí, también por la burocracia de la universidad, ¿no? Pues es que esos son mis años en la dirección del departamento. Hay otro bajón muy evidente en los años entre el 2006, 2005, 2006, esa es mi maternidad. Entonces detrás de una tabla está inscrita la vida, pues, claro. Y por lo mismo pues se vería ahora un pico en el 2006 porque yo estuve en sabático en el 2015. Entonces en el sabático lo mejor que ocurre no es tanto no dictar clase, es no ir a las reuniones y no estar contestando correos y estar como en asuntos burocráticos todo el tiempo. Ahí pues inevitablemente se produce un poco más. Pero sí, debo también confesar que no me gusta para nada la idea de no haber podido escribir libros. No, pero para decir que pues yo sí pienso, no obstante todas las simpatías que le tengo a otras formas de comunicar, a otras formas de divulgar y pues de escribir historias también, a mí sí me parece que un historiador que no escribe monografías pues no suena. Hablando de monografías, esa monografía que nos ocupa en este momento, que nos pasa a ocupar, es la tesis de doctorado que desarrolló la profesora Galini, que ha visto, digamos, su publicación en Una historia ambiental del café en Guatemala,
la costa Cuca entre 1830 y 1902. Es un libro bellísimo. A mí, yo no lo leí todo, leí la introducción y leí 2 capítulos que tú misma recomiendas en la introducción. Capítulo 5, por ejemplo. Hay un estilo en Estefanía muy agradable, ¿no? Que es mezclar su propia vida en las cosas que va haciendo. Hay un deseo de personificarse, es decir, antiguamente la gente era muy modesta y decía nosotros y nosotros y nosotros. Acá no, acá siempre está yo estoy haciendo esto, yo estuve haciendo esto, yo me metí a esto por tal y cual razón. Incluso cosas muy como la paradoja que haces con el viaje de 2 décadas de Ulises por el Mediterráneo perdido, como lo que tú sientes, ¿no? Es decir, ese instinto europeo, italiano, utópico, toda esta cantidad de cosas que uno ve allí, de una persona que se remonta a un país martirizado, diría yo, doblemente martirizado, como es Guatemala, martirizado por la historia humana, digamos, la historia política, la historia social, es decir, un país de unas dictaduras oprobiosas, pero también de un país muy castigado por la misma naturaleza y por el papel que el hombre hace con la naturaleza. Nosotros fechábamos en 1830 la muerte de Bolívar y 1902 el final de la guerra de los 1000 días. Acá no, acá es 1830 un acontecimiento económico y 1902 una catástrofe, una erupción, ¿no? Volcánica. Una erupción volcánica, ¿no? De como ver eso, digamos, cómo la naturaleza va cambiando la historia de los hombres, y en particular como esta entrevista y este conocimiento de la obra de Estefanía se da en un momento de la sequía más grande que ha tenido este país, ¿verdad? En un momento de una explotación inmisericordia de las minas, de la minería. Es decir, Colombia es un país que está siendo muy aporreado ambientalmente, es decir, estamos pagando lo que hemos hecho con la naturaleza. Por eso el libro llega mucho, es un libro en donde desmitifica para los colombianos el café, es la creación de la economía. Si este país no descubre el café, pues hubiese sucumbido. Estefanía relativiza eso, ¿verdad? Es decir, al contrario, de pronto la producción de café. Y hay un tema muy interesante en la introducción, es cómo Estefanía compara los horrores de esa economía agrícola impuesta por el hombre en el siglo XIX, de los monocultivos, de la economía agroexportadora, con esa economía del biocombustible del momento actual. Entonces lo primero es algo para despejar una duda para los colombianos: la costa Cuca. Eso es muy simpático porque para los colombianos la Cuca tiene 2 acepciones, ¿verdad? Eso lo supe después. Ahí entendí porque todo el mundo se reía cuando yo decía que era lo que estaba investigando. Y pues. Entonces cuéntanos sobre el libro, Estefanía. Sí, esa es una sección del Pedemonte Pacífico muy interesante, porque justamente es la región pionera de la expansión de la caficultura comercial en la segunda mitad del 19 en Guatemala. Justamente una de las sorpresas más interesantes a estudiar en el momento de estudiar las historias del café, y especialmente de venir a Colombia y entender no tanto la historia oficial del café, sino la percepción popular y nacional, diría, de la historia del café colombiano, pues era notar que de verdad es lo que decías, de verdad en Colombia el café tiene un sabor a democracia, a pequeñas familias, a colonización en el sentido positivo de como luchas para encontrar mejores condiciones para las comunidades, sabe a eso, pues a pesar de ser igual una historia muy variada, y es una historia de esperanzas y positiva finalmente. No solo la forma en la cual la historiografía la ha estudiado,
que la he estudiado bastante, sino pues cómo se ha popularizado esa versión historiográfica. En Guatemala el café sabe a oligarquía, a coerción, a maltratos y a pobreza, porque las áreas de mayor riqueza en la producción cafetera históricamente, y siguen siendo más o menos las mismas, son lugares donde fuera de algunas haciendas, pero la gente es extremadamente pobre. Y pobres y enfermas, y sigue habiendo en épocas contemporáneas, sigue habiendo, se ven escenas cuando yo hice el trabajo de campo muy similares a las que yo veía descrita en los documentos. Entonces eso es algo que me fascina, me entusiasma de la historia latinoamericana, de qué manera es diversísima, pues puede parecer una mirada externa, pues finalmente similar, pues que son plantaciones, pero cuando uno la mira en detalle, resulta que en realidad es muy diversa. Entonces, pues enfocarse un poco en esa región y en esa historia del café fue sugerencia de una profesora británica, bueno, norteamericana, pero asentada en Gran Bretaña, de Elizabeth Dorr, que cuando yo comenzaba la tesis doctoral realmente me sugirió, bueno, si quieres ir al meollo, si quieres hacer un trabajo de investigación importante, pues para el país que investigas, no te vayas por los laditos, vete al meollo del asunto. Y así como pues el meollo del asunto para la historia contemporánea colombiana de repente puede ser la violencia, el meollo del asunto de la historia guatemalteca es el café. Pues, porque alrededor del café se construye la idea de nación, las estructuras del territorio, la movilización de la gente. Entonces, pues para entender por qué Guatemala se fue construyendo de cierta manera muy desigual y todo lo que tú comentabas antes, pues había que estudiar el café. Claro que lo que me ocurre, como muchas veces ocurre, es que al empezar la investigación, terminó siendo un libro que hablaba mucho más de lo que había antes del café, de lo que ocurre después. Pero realmente el café está en el corazón de la Guatemala moderna, de la construcción de la Guatemala moderna. Y esta es la región pionera y por lo tanto, pues parecía que si se enfocaba, metodológicamente, si se enfocaba las dinámicas de lo que había ocurrido ahí, pues posiblemente eso daba pautas para entender un poco lo que hubiera ocurrido también en otras regiones. Y frente a la publicación, que pues editorialmente es una publicación muy modesta, ¿no? Nadie compraría una cosa así porque no tiene colores, no tiene una bonita portada, pues ha tenido un trabajo editorial bastante cuidadoso, pero realmente yo estoy muy orgullosa de esta publicación porque lo que le ocurre muchas veces a los investigadores extranjeros es que vamos, estudiamos un lugar, saqueamos los archivos en sentido metafórico, pues de información, hablamos con todo el mundo, todas las comunidades, los informantes, todos muy generosos nos dan su apoyo, y luego el resultado de esas investigaciones se publican en un idioma que nadie lee de los informantes y de los que viven en esas regiones, en unos libros, en unas publicaciones que nunca van a circular en ese país. Entonces yo pues busqué afanosamente publicar esta tesis en Guatemala, con las condiciones que Guatemala podía ofrecer. Y Avanzo, que es el instituto, la asociación que aceptó y pues editó y publicó este libro, es además una institución políticamente muy importante en Guatemala, líder de muchas luchas y de mucha investigación sobre el campo, las luchas campesinas. Entonces realmente para mí es un enorme orgullo que hayan aceptado publicarlo, y
pues inmodestamente puedo decir que luego fue igual reconocido como una publicación valiosa, me dieron un premio de historia ambiental latinoamericana, y eso ayuda también a este tipo de editoriales que de otra manera no tendrían mucho alcance y mucha difusión pues más internacional. ¿Qué podría uno colegir entre esa producción del café, esa productividad del café, ese tipo de explotación del café, y la relación que tú haces en la introducción con la economía amenazadora del biocombustible? Esa introducción tú la haces después, ¿cierto? Sí, mucho después. De hecho, la hago después de que con otros colegas del Instituto de Estudios Ambientales, aquí en la Universidad Nacional, por una invitación de Colciencias de ese momento, organizamos un debate sobre biocombustibles en el Congreso. Entonces pues yo ahí había entrado un poco a estudiar el tema más directamente de los biocombustibles, y aunque no soy muy partidaria de utilizar y manosear la historia para fines propagandísticos contemporáneos, pero sí me parecía aterrador de por qué a nadie se le ocurría hacer el paralelo entre la extensión de las plantaciones para producción de biocombustibles, y pues en el caso colombiano por lo menos es caña y palma, o en ese momento era caña y palma, con las dinámicas de finales del siglo XIX, que a mí me parecían del todo similares, hasta en la retórica, hasta en las palabras de promoción de los biocombustibles como la vía para la modernidad, y el último, lo científico, lo técnico que estaba detrás, eran los mismos argumentos, con un tipo de dinámicas agroecológicas del todo similares, plantaciones monocultivistas, con arremetidas luego de hongos, de enfermedades que se difunden rápidamente precisamente porque son monocultivos, y entonces no tienen la defensa que viene de la biodiversidad o diversidad agroecológica. Entonces me parecía que pues en eso sí que era una tarea del historiador, pues levantar la banderita para señalar que algo parecido ya pasó, y de ahí debía poderse aprender pues por lo menos algunas cautelas. Estefanía, una de las cosas que uno advierte en artículos tuyos, como en el mismo libro, es la ausencia concreta de nombres. La historia nuestra es una historia de nombres. Rojas Pinilla, Alfonso López, Álvaro Uribe. Nosotros no podemos hacer la historia sin nombres. Tú, heredera, yo creo que de ese coletazo de la obra de Brodel, el acontecimiento geográfico adquiere semejante importancia, ¿no? El accidente geográfico, mejor. ¿Cómo haces para esquivar cuando se trata de Venezuela, donde hay tanto caudillo comprometido con la desgracia de ese país? Lo digo incluso pensando en los contenidos de tus cursos. En tus cursos en América 3 hay un espacio muy interesante sobre el caudillo del siglo XIX. Ya en la obra en concreta eso está ausente. Sí. ¿Cómo se da eso? Pues probablemente es correcto lo que dices, porque mi formación y mi quizá manera de entender la historia es hasta más estructuralista de lo que yo quisiera, pero también me atrevo a pensar que en la historia, y pues en particular en la historia latinoamericana, resulta que muchos de esos nombres son de hombres. Entonces, una historia hecha de hombres al masculino, donde es muy poco el espacio que a la otra mitad del mundo se le puede dar, pues a mí francamente sí me interesa menos. Es decir, la historia, por ejemplo, política tradicional,
glorifica mucho a figuras que inevitablemente, porque así fue la historia y porque así están escritas las fuentes, glorifica mucho a hombres al masculino. Eso distorsiona, y para las generaciones mías y posteriores es muy importante, distorsiona mucho la idea de que la historia la hayan hecho unos hombres al masculinos con unas mujeres parqueadas al lado, eventualmente entrando en funciones de viuda de o esposa de. Entonces, si uno mira un poco más a las estructuras y a lo, quizá invisible o más invisible, resaltan de pronto personas anónimas, pero también se le abren espacio a estas otras figuras femeninas que no solo algunas veces fueron muy importantes, sino sobre todo siempre estaban, porque siempre hemos sido las mujeres más o menos la mitad de la población mundial. A veces más. Sí, y cada vez más, porque normalmente, excepto en la China, en algunas temporadas donde había una eliminación física de las niñas, pero parece que las mujeres vivimos un poquito más en promedio, entonces un poco más. En ese plano de la nominalización que uno advierte en la historia ambiental, el accidente geográfico suple al hombre, digamos, y no solamente geográfico, sino otra entidad distinta al hombre, en este caso el animal, ¿cierto? Y una incursión tuya en ese sentido es el artículo que se llama El Atila del Ganges en la ganadería colombiana. Pues pudiste ser lingüista, ¿no? Porque con ese nombre, El Atila del Ganges, y es refiriéndose a un género de ganado. Sí. Pasas, es decir, estás en lo de Guatemala con el problema del café y el problema de la tierra, y acá pasas a la ganadería. ¿Cuál es la relación o cómo se da ese tránsito? Digamos que yo tengo como dos pasiones un poco en la historia ambiental. Por un lado, la historia de la agricultura o de la tierra, de los suelos, qué es lo que se hace con el suelo. Y por el otro lado, la historia urbana, o por lo menos cierto tipo de historia urbana. Después de pronto cuento algo. Las formas en las cuales la agricultura o la tierra latinoamericana ha sido transformada por seres humanos, ha sido realmente de forma muy contundente, muy importante, la ganadería y la agricultura. Entonces el café y la ganadería un poco son dos polos que han sido importantes para buena parte de América Latina. Muchas regiones latinoamericanas se la juegan en su economía y hasta en su política alrededor de estas dos actividades. La oportunidad de estudiar un poco más en detalle la ganadería se dio con un proyecto de investigación que lideró Alberto Flores desde el Instituto Pensar, y que nos reunió a un grupo bastante heterogéneo. Ahí estaba Brigitte Baptiste, también muy experta de los llanos y de las cacerías en los llanos, o de los animales en los llanos, y otros ahora colegas, y el intento era estudiar la historia de la producción, pero también del consumo de carne en Colombia en la primera mitad del siglo. Entonces, dentro de esta apuesta general, yo empecé a fijarme efectivamente no en los humanos, otros en el proyecto sí lo hicieron, en las políticas de promoción de la leche, por ejemplo, en los libros de cocina, pero yo me fijé en cambio en los animales, porque la ganadería no existe
si no empieza por los animales. Entonces yo quería entender, y es algo como que he utilizado metodológicamente varias veces, quería entender en primer lugar quiénes eran, realmente quiénes eran esos animales. Oye, y sobre todo que te corto, la ironía, ¿no? De traer un animal que es sagrado, el cebú. El cebú de la India, claro, traerlo acá para la explotación, ¿no? Es una ironía muy grande. Sí, pues entre otras que encontré en el camino, pero tú decías no hay nombres, lo que pasa es que de las vacas no tenemos los nombres, entonces yo no podía hablar de la vaca nombre tal, pero sí quería entenderla exactamente como tú haces con Rojas Pinillas, yo quería entender esa vaca en particular, entonces eso implicaba pues quizá no preguntar por el pedigrí académico de la vaca, sino pues de pronto sí podía entender la genética de este animal, porque así podía entender mejor pues por qué funcionó y cómo funcionó como actor histórico. Quizá eso es lo que pues lo más interesante que propone la historia ambiental, es introducir en el escenario de la historia otros actores históricos que no son personas, son animales, son volcanes, son cerdos, son otro tipo de criaturas o de pues lo que tú llamas accidentes geográficos. Mira, por ejemplo, el clima, pues hoy día en Colombia nadie negaría que el clima es un actor histórico importante, pero nos toca vivirlo en la piel para poder hacer un paso de aceptación que finalmente es no solo filosófico sino político, pues importante. Entonces yo aquí quise entender quiénes eran esas vacas y resultó que pues había como pues entre los seguidores de Rojas Pinillas había mucha diversidad, porque una cosa es ser una Holstein, otra cosa es ser un cebú, y cada uno de ellos tiene su propia historia. Lo quise entender en el detalle un poco veterinario, leyéndome unos informes de unos médicos veterinarios francamente asquerosos, porque pues esos son fuentes que cuentan tan asquerosos como los informes de La Verdad de Guatemala. Eso me llevó como muchos paralelos, porque son cuentos de cómo se matan criaturas y qué se hace con la sangre y cómo se despedazan. El libro de Guatemala, pues no el del café, sino otro que publiqué en Italia, que es sencillamente una versión editada de los informes de La Verdad de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y pues de la Comisión Remy, eso es este. Pues realmente son unos cuentos que yo tuve que leer pausados, porque emocionalmente son muy duros, pues, pero eso lo saben muy bien a los historiadores de la violencia acá. Hay varios que han tenido al lado de la curaduría editorial, la curaduría psicoanalítica, porque es difícil ocuparse de ciertos temas y leer cierto tipo de fuentes. A mí me parece que llega mucho tus temas, porque todos venimos del campo, de alguna manera, todos tenemos nuestro pasado allá. Algunos un pasado remoto, muy pocos un pasado reciente, pero finalmente el mundo viene del campo. Y a mí me llegó mucho lo del cebú y leí con mucho afecto este artículo, porque para poder viajar a Rusia a hacer mi carrera, mi papá tuvo que matar un toro cebú que había en la casa. Se llamaba Gorko. Y era muy interesante porque nosotros lo habíamos criado desde pequeño con tetero, y además él velaba como un perro. Y llegaba a la casa. Seguro tenía nombre. Gorko. Yo no alcancé a entender en el artículo, hay un dejo pesimista en el artículo sobre la cebulización, ¿llamas? La cebuización. Cebuización, sí. ¿Cierto?
Porque me parece, yo no soy partidaria realmente de una historia que funcione como un juez que dicta sentencias, pero es inevitable tener opiniones y formarse opiniones a través de una investigación. Y a mí me parece que una historia como la que se cuenta en ese artículo, de homogenización pues en ese caso del hato ganadero colombiano, porque lo que termina ocurriendo es un achicamiento no solo en números, sino en lugares muy particulares de la diversidad de los ganados que existían en Colombia, con una enorme preponderancia de el ganado cebú y todas sus mezclas, porque pero de sangre cebú. A mí me parece que las pérdidas de biodiversidad, las pérdidas de diversidades, la que sean, pues culturales, biológicas, demográficas, sexuales, es siempre una pérdida para el planeta. Entonces, una historia que cuenta la manera como se homogeneiza la ganadería en Colombia, la composición de la ganadería en Colombia, sí me parece que es una historia, la historia de una pérdida, que tiene sus vías de escape, pero no es una historia de la cual ir orgullosos, como si lo andan siendo los ganaderos. ¿Se refleja esto en tu vida personal, en tu dieta, por ejemplo? De ninguna manera. En el sentido de que me he vuelto vegetariana, sí. No, absolutamente no. Precisamente me volví más omnívora desde esos estudios, porque me parece que la diversidad de lo que comemos es la mejor garantía para la reducción de la huella ambiental de todo el planeta. Si todos fuéramos como los chinos, que comen una enorme variedad de insectos, de animales, seguramente sería distinta la cosa. Entonces no me he vuelto vegetariana y no creo correr ese peligro en la vida. ¿Tú has llegado a... Acuérdate que soy italiana, ¿no? Entonces, esto de la comida es delicado. A la historiografía en un momento muy oportuno, es decir, con todo hay más condiciones para entender la defensa, la concientización de cuidar el planeta que habitamos. Es decir, hoy en día nos sentimos nosotros mucho más conscientes de vivir en un planeta que en un país. Hay como una solidaridad, y ahí está el calentamiento global indicándonoslo. ¿Cómo ha sido el reflejo en los estudiantes? Yo advierto que la línea tiene mucha aceptación, que cada vez la gente se pregunta más. Para el departamento es una adquisición muy positiva que una especialista como Estefanía haga parte de este departamento. Nos pone en contacto con el mundo actual, no con la historia del pasado, sino con el mundo actual. ¿Cómo te sientes en este momento como impulsadora de ese camino? Pues muchas gracias por los halagos y la aceptación. Pero lamento decir que la historia ambiental sigue siendo marginal. Las vertientes de la historia, de la historiografía, que tienen más cautivos a las nuevas generaciones, siguen siendo las de antes, la historia económica, la historia política, en parte la historia cultural. La línea de historia ambiental yo creo que francamente es un éxito, porque ha sido constante en la producción de publicaciones, porque le ha ido muy bien a los egresados, porque realmente yo estoy muy contenta de la aceptación con los estudiantes, pero debo decir que la mayoría de mis estudiantes de posgrado, por ejemplo, no son estudiantes de historia, son estudiantes de la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo, a veces de Sociología, algunas veces de Historia,
pero pues menores. Entonces, ¿qué es esto lo que me dice? Que la historia ambiental quizá es la respuesta que otras disciplinas encuentran y buscan. Pues esta otra publicación un poco habla de eso, o por lo menos es testigo de esa necesidad. Son otras disciplinas que, estando llamadas a intervenir en el presente, los ingenieros, por ejemplo, los biólogos, pues encuentran que sus herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, no son suficientes, y entonces se vienen a la historia. Pero son menos los que desde la historia encuentran que la forma para entender mejor la historia es la historia ambiental. También porque pues, quien tiene una formación en historia, lo que y se quiere interesar en historia ambiental, el paso siguiente lo hace armándose de conocimientos y metodologías en las ciencias ambientales o en las biologías o pues en otras, no en la historia donde ya las tiene. Pues entonces es muy variado. Yo creo que es un campo interdisciplinar donde cabe un poco de todo, pero sí es una forma en la cual, a través de la cual la historia y la historiografía, la perspectiva histórica y los métodos de la historia sí terminan como conquistando influencias en otros campos que para otro tipo de historia serían un poco difíciles de colonizar. Con todo el trabajo organizacional que implica abrir un camino, curiosamente en un país de vocación agrícola como Colombia, ¿no? Eso también es una paradoja. No vayan a creer quienes nos ven y nos escuchan que este es el límite de la profesora Estefanía Canini. Estefanía ha abierto otras compuertas en el departamento y en el país. El caso de la historia digital es muy importante. Yo tuve personalmente complicaciones para entender eso de historia digital, no lo digería muy bien. Yo lo hubiera llamado el uso de la internet, de las bases de datos, de la nueva tecnología, la investigación histórica, pero ellos, sus impulsores, la han denominado así, historia digital, algo muy moderno. Les repito la pregunta de Estefanía: ¿qué es eso que entiendes por historia digital y qué es lo que estás haciendo al respecto? Sí, yo pues más allá de las etiquetas, la idea de que la historia digital está vinculadas al uso del internet, de las bases de datos, de herramientas digitales, es absolutamente correcta, pues de eso se trata. Solo que al usar distintas herramientas, una técnica distinta, pues lo que cambia no es solo el resultado, sino la forma de ver el mundo, de interpretarlo. Cuando la gente empezó a montar bicicleta o cuando empezó a montar el tren, no es que solo llegaba más rápido, en el caso del tren, no es que solo llegaba más rápido que ir en burro, bueno, la mayoría de las veces, a algún lugar, es que empezó a concebir el mundo de otra manera. Entonces, cuando cambian las técnicas, cuando cambian los dispositivos, las herramientas, no solo pueden cambiar los resultados, sino pues pueden cambiar, en el caso de la historia, las interrogaciones que se le hacen a la historia. Entonces, si bien la historia digital, pues genéricamente se puede definir como el uso, pues una historia que utiliza medios y redes digitales para hacer historia, pues no para hacer una cosa distinta, para hacer historia, es decir, para investigar, para hacer docencia, para comunicar, lo mismo que pues hace un historiador. No es una revolución en principio de lo que es el oficio del historiador, solo que como pues la revolución digital está cambiando tanto
por ejemplo, nuestra forma de comunicarnos y la forma en la cual se puede darle sentido a ciertos documentos o ciertas fuentes, lo que en historia llamamos fuentes, pues realmente termina o produciendo resultados que no eran posibles con anterioridad, o por lo mismo cambiando las preguntas que la historia se puede hacer. Eso los lingüistas como tú lo saben bien en términos de análisis del discurso. Pues ahora lo que están haciendo con los textos, los medievistas, los medievalistas realmente son de los que entre los primeros han adoptado las herramientas de la historia digital. Pues ¿por qué? Pues por una razón quizá muy práctica, es que los que estudian la Edad Media y la Edad Antigua tienen un corpus de fuentes que no, es bastante un stock, pues no es que vaya a cambiar. Sí, pues de pronto un poco, pero pues lo tienen digitalizado, publicado, pues lo conocen. Sobre esa base le han ido aplicando herramientas de análisis del discurso a través de software y pues con eso han podido hacer análisis sobre el entero cuerpo de las fuentes de la historia medieval o de la historia antigua que no hubiera sido posible ni para Umberto Eco, pues para recordar a un erudito y pues alguien con una memoria extraordinaria. Pues entonces en ese sentido no es ya solo aprender a utilizar estas nuevas herramientas que los de nuestra generación, y ahí pertenecemos a la misma porque ninguno de los dos es un nativo digital, pues a nosotros nos ha tocado aprender ya de grandes cómo es que se usan estos celulares y muchas funciones no las entendemos y no somos una generación de videojuegos, por ejemplo, y pues entonces hay toda una franja de los desarrollos digitales pues que están un poco por fuera. No se trata solo de entender cómo se usan, pues que existen y cómo se usan, sino también de razonar, y esto sí es una tarea pendiente, de razonar acerca de qué es lo que va cambiando, ahí sí, del oficio del historiador, por el hecho de estar haciéndose, de incursionar en ciertas áreas donde antes no era posible estar y con análisis que no era posible hacer. Por ejemplo, mira este tema de las redes y pues de la comunicación histórica. Pues antes uno publicaba un libro y esperaba que alguien lo leyera y daba igual que alguien lo leyera o no. Pues no daba igual, pero pues había poco que uno pudiera hacer, ¿no? Pues más que sugerirlo, más que pues hoy día si tú cargas en algunas plataformas digitales, cargas la última publicación que hiciste y a esta están conectados un número grande de personas que tú no conoces, pero están interesadas a ese tema. En cuestión de 2 días te terminan o leyendo o identificando que tú produciste eso 30, 40, 100, en cuestión de poquísimos días. Pues eso no había manera antes, no había literalmente manera que la historiografía circulara así. Entonces, circulando de esa manera, quizá puede llegar a rincones de influencias donde antes pues no era. Eso, ¿qué implicaciones tiene para las carreras de historia, para la forma en la cual se narra la historia, para la epistemología de la historia? Esos son parte también de las preguntas de la historia digital. No solo entonces aprender a utilizar unas herramientas, sino de qué manera esas herramientas transforman las cabezas, transforman las relaciones humanas y de repente construyen áreas incluido de desempeño laboral de nuestros egresados que no teníamos presente, que no sabíamos.
y de ahí la interrogación sobre, bueno, pues le estaremos enseñando todo lo que sirve para que sean historiadores del mañana, porque nosotros ya no vamos a estar, lo siento decirte. Qué pena. Muy bien, entonces esta es una parte, es un abrebocas, es un bocadillo de una conversación con una historiadora muy joven, residente en Colombia, profesora de nuestro departamento y que seguramente terminará haciendo una brillante carrera académica. Y bueno, continuamos conversando con la profesora Estefanía Galini. Lo más reciente, Estefanía, en lo que estás. Fresco, caliente todavía del horno. Son dos publicaciones que me tienen muy orgullosas porque hay otros nombres al lado mío. Entonces eso quiere ya decir que uno no juega solo, sino pues con un grupo. Y el grupo son algunos investigadores, co-investigadores de la línea de historia ambiental. Uno es esta guía sobre historia ambiental, realmente una especie como de manual de historia ambiental que hace parte de las hojas de ruta para el estudio socioecológico de la alta montaña en Colombia. Es un proyecto del Instituto Humboldt que por acompañar por mandato, digamos, nacional, necesita producir unos insumos, unas herramientas que sirvan luego para tomar decisiones sobre la delimitación de los páramos. Entonces, un asunto crucial precisamente de la manera en la cual se usa el territorio y se integran las personas a ese uso del territorio. Nos pidieron o me invitaron a participar con la escritura de un manual, de una guía de historia ambiental. Me tiene muy orgullosa porque lo escribimos entre Sofía de la Rosa, Rigoberto Abello y yo, pues los dos egresados de este departamento y miembros de la línea de historia ambiental, pero me tiene muy orgullosa porque es la prueba de que ya a institutos que dedicados a la planeación territorial, a la toma de decisiones, les parece que no está bien tomar decisiones sin tener en cuenta la perspectiva histórica. Y pues yo sin duda creo que puede que sea solamente en este momento en el papel esa necesidad, pero a mí sí me tiene muy contenta de que forzosamente los funcionarios de las corporaciones autónomas, las entidades locales, antes de entregar una cartografía, una decisión sobre los páramos, deberán tener chequeado que sí hicieron un estudio histórico sobre los páramos. Pues eso no solo porque ojalá le dé trabajo a los historiadores ambientales, sino sobre todo porque pues finalmente lo que importa es que la historia no se quede encerrada en una torre de marfil desconocida para los demás. Entonces el orgullo un poco es que francamente gracias a Brigitte Baptiste y a la actitud y a la apertura del Instituto Humboldt hacia perspectivas socioambientales, este libro, este manual pues esté acá. Fue una experiencia muy bonita porque los historiadores realmente no sabemos trabajar con gráficos y con diseñadores, y esto fue un trabajo supremamente interesante, especialmente elaborar como pues una guía de cómo se puede leer un paisaje históricamente, cómo volver la historia algo visible, que está en la calle, no está en los libros, que está en el monte, que pues está inscritos en la forma en la que la gente cocina, pues en la manera en la que se imagina la gente en Bogotá el páramo, los rieles de las mineras, la distribución de los bultos de papa, todo eso es historia, a diferencia de lo que dicen los demás. No es solo agricultura, es historia, pues, y ahí se debe poder escribir, tomar decisiones sobre los páramos en ese respecto también. Y el otro es
que esto es como un hijito, un segundo hijito o hijita, es este volumen que se llama Semillas de Historia Ambiental, que yo edito publicando los resultados de casi 10 años de trabajo en la línea de historia ambiental. Son varios capítulos con autores a los que no necesariamente yo le he dirigido tesis, pero sí que han cocinado sus investigaciones en esta línea de historia ambiental, y el orgullo va a que exista un producto tangible donde se da cuenta no solo del trabajo de investigación que en esta línea se ha hecho, sino de su diversidad. Porque los capítulos van desde temas teóricos como un análisis historiográfico sobre los desarrollos de la historia ambiental, el metabolismo socioecológico, mucha parte, varios temas de historia colonial, de agricultura, ganadería y degradación del suelo en la Nueva Granada, el imaginario de los viajeros ingleses sobre el trópico, temas urbanos, el alcantarillado en Bogotá en el 19, los problemas sanitarios alrededor de los acueductos, el agua otra vez como problema histórico en San Andrés, y la construcción de lo ambiental desde los medios de comunicación en Colombia. Entonces, una variedad muy grande que creo da cuenta, y sobre eso escribo en la introducción, creo da cuenta del abanico de perspectivas que esta generación de historiadores ambientales tiene en su cabeza. Muy bien, muchas gracias, pero no solamente el historiador, el intelectual se dedica a un trabajo de investigación tan arduo como el de la profesora Estefanía Galini, sino que también estamos leyendo, es decir, también tenemos unos contactos con una literatura mucho más profana, mucho más artística. Y en ese sentido quería indagar finalmente a la profesora Galini por los libros que está leyendo más allá de la historia ambiental, de la historia digital. Hace poco, la semana pasada, nos dejó para siempre ese escritor paradigmático que fue Umberto Eco. De alguna manera la historia cultural, la historia intelectual de la última parte del siglo XX y de lo ocurrido del siglo XXI estuvo marcado bajo la influencia de Umberto Eco. Por ahí empiezo la pregunta a la profesora: ¿qué estás leyendo? ¿Qué has leído? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo soy muy desordenada, entonces un poco certificada en mi derecho por Daniel Pegnac, escritor francés que escribe un librito, entre otros, sobre los derechos del lector. Entonces ahí certifica que el lector tiene derecho en no leer todo el libro. Entonces, fuerte de eso, yo leo de una manera bastante desordenada, y eso quiere decir que tengo en mis manos y carteras y mesitas de noche varios libros a la vez. Aquí traje algunos, pero el que estaba leyendo con más frecuencia últimamente, debo decir mucho antes de la muerte de Umberto Eco, era justamente este libro de Umberto Eco, que se titula La búsqueda de la lengua perfecta. No siendo yo lingüista ni particular conocedora de la historia de la lengua, pero lo que me encanta de Eco, realmente son varias cosas, y la razón por la cual caí en este libro es la siguiente. Eco tuvo durante toda su trayectoria una real pasión y lo explica en algunas de las entrevistas que a raíz de su muerte volvieron a circular, tuvo una pasión desconsiderada, no por la vulgata, no como por el lado más oficial, más positivo en sentido fotográfico de la historia o de la literatura, sino por el error, el lado oscuro, la lengua que no se dio, el caso que no se lo solucionó, esta otra faceta. Por ejemplo, en una entrevista decía que él tiene todas las
como las versiones no autorizadas de algunos libros, todas las un poco este anarquismo en pues en su forma de trabajar y en sus temáticas me parece extremadamente sugerente. Y entonces caí en este libro de Eco que no había leído antes, precisamente porque pues, me interesaba entender de qué manera había un poco estudiado, abordado esta historia que no fue. Pues la historia que no fue es la historia de lenguas como el esperanto y pues muchas otras de las cuales yo no tenía idea, con una erudición gigantesca, pues tentativos de fabricar idiomas, fabricar lenguas a posteriori con un análisis supremamente refinado, supremamente elegante, entre otras, y lo que es más impresionante de Eco, siempre entendible, pues porque Eco escribía de una manera en que todo el mundo le entendiera, sin nunca simplificar nada. Pues el nombre de la rosa, por ejemplo, yo recuerdo que tiene páginas y páginas en latín de temas filosóficos muy difíciles, y sin embargo uno se los traga todos y cree llegar al final habiendo entendido algo, quién sabe, ¿no? Pero es muy difícil que uno se salte cosas, como que, ay, esto no lo entiendo. Pues siempre pasa por ahí. A ustedes como jóvenes, en tu época, ¿qué papel jugaba Eco? Es que Eco siempre ha sido, hasta que se murió, ha sido muy presente en la opinión pública italiana. Era alguien que pues estaba constantemente invitado en los programas de opinión, tenía columnas en varios periódicos, revistas, entonces nunca dejó de ser presente en pues como en la vida cotidiana, que uno leyera los libros o no, pero Eco siempre ha sido una voz presente, importante, culta y divertida, pues muy divertida, con temas siempre muy sorprendentes. En la época del berlusconismo tan oscura y de tanta pues tan ¿cómo se dice? Cuando uno se vuelve bruto, pues bruto, pues de la cultura popular y de la cultura en general en esa época, pues Eco era una voz siempre elegante, siempre culta, sin necesariamente hablar en latín, pues aunque evidentemente él sí tocaba esas fibras profundas de la alta alcurnia de la cultura italiana. Entonces pues siempre ha sido una voz a través de la literatura, pero mucho a través de la Bustina di Minerva, por ejemplo, que era pues esta última página del semanario Espresso, pues la última página era de Eco y era pues lo primero que leía uno era la última página, la Bustina di Minerva, y siempre eran comentarios sobre pues la política, la cultura, la contemporaneidad, pero con este ojo erudito y crítico. Pues yo tuve solo una oportunidad de escucharle una conferencia justamente a propósito de los temas de los libros desplazados o no por la entrada de lo digital, la pelea entre, pues en esos años bastante álgida entre los defensores de los libros y de la forma tradicional de la cultura impresa y los otros. Eco escribió mucho sobre esto y lo pensó mucho, pues, y habló, y pues era un tema evidentemente que era de su campo incluido, pues, y ahí lo recuerdo como una persona muy antipática, muy arrogante, quizá personalmente debe haber sido exactamente lo opuesto de lo que parecía, o por lo menos cuando no era entre los suyos,
pero da igual, pues porque finalmente un autor no se mide sobre su simpatía personal, sino pues si despierta y ayuda a la proliferación de las neuronas o no, pues y Eco definitivamente sí lo era. ¿Hubo algún, me imagino que muchos, pero se destaca alguna persona detrás de Umberto Eco que de pronto llene ese vacío? No, ¿qué te diré? Yo soy un poco gerontófila, quizá por eso que estudio historia, en el sentido de que a mí pues tengo no solo mucho respeto, sino pues mucha estima realmente para las generaciones anteriores. Y a mí me parece que la generación a la cual Umberto Eco pertenecía, quizá porque criada en una cultura no digital, donde había que memorizar mucho y había que hacer mucho esfuerzo literalmente físico, de llenarse la cabeza de muchas ideas, personajes y nociones, porque no existía el Wikipedia rápido donde acudir cuando te hacían una pregunta. Esta es una generación, o fue una generación extremadamente culta. Yo tuve varios profesores extremadamente cultos, y el tipo de cultura de esa generación en Italia es muy amplia, pues porque son personas que se han formado en la cultura clásica, pero que conocen muy bien, por ejemplo, la literatura europea, la literatura americana, pues entonces yo tengo la triste sensación que este tipo de personajes un poco a tutto tondo, pues integrales, no los vamos a ver. Pues la distancia intelectual entre los Ecos y los de mi generación me parece muy grande, con el respeto que le tengo a varios de mi generación, pero me parece que lamentablemente es otra pasta de la que estamos hechos. Muy bien. ¿Has traído otros libros, Estefanía? Si quieres comentarnos un poco sobre ellos. Pues porque me parecía que, en serio, que son de los que tenía a mi alrededor. Uno que me delata es el de Francisco Hinojosa, A golpe de calcetín. A mí me gusta mucho también, y la leo todas las noches porque tengo una hija chiquita, la literatura infantil. Pero dentro de esa literatura infantil hay también diferencias enormes. Francisco Hinojosa, autor mexicano, me parece como un eco de la literatura infantil, porque los personajes de Hinojosa siempre son los no ganadores, como el contrincante del gran héroe, y entonces no solo escribe extremadamente bien, lo cual es una delicia, porque pues si a uno ya le toca leer literatura infantil, por lo menos que sea bien escrita, sino porque pues va un poco en la misma línea, pues de buscar lo que no es inmediatamente así accesible y obvio. Entonces es un autor que me gusta mucho. Y este otro es un texto un poco raro que encontré en una buena librería en Italia. Es un libro sobre el error fotográfico de un autor francés. Pues caí en este libro porque desde hace demasiados años estoy tratando de escribir una monografía sobre la historia de la basura en Bogotá. Y tratando de entender no solo la serie de acontecimientos, sino qué significa la basura, puesto que en todo caso hay una bibliografía ya importante sobre la historia de la basura, pero pues estoy buscando y me fui a buscar una forma para interpretar en el fondo, pues interpretar la basura, y pensando un poco en la basura como pues lo que hay que descartar. Encontré varias similitudes con pues por ejemplo el libro de Héctor Abad que se llama Basura.
donde un autor descarta y echa a la basura un manuscrito del cual se arrepiente y no quiere que nadie vea, y este es luego rescatado y empieza a circular. Toda esta idea del descartar porque equivocado, porque está mal, y de qué manera encontrarle en cambio sentido a lo descartado, pues tan diciente que puede contar la historia de una ciudad como esta. Encontré interesante, o estoy encontrando interesante, la lectura de este libro sobre aparentemente completamente otro tema. Por el carro. Ve, yo ni lo escuchaba. No tanto. Un poquito de derecha. No tanto. Pero creo que inclusive ya terminaba así la frase. Sí, está bien. Y no te lo voy a prestar. Sí. Ya le veí el ojito. Estefania, ¿también eres mamá? Sí. ¿Cómo te ha ido en ese papel? Es decir, ¿cómo una profesora contemporánea con tantas temáticas sugestivas le va con su hija? Y eres mamá de una pequeña, ¿cierto? Sí, de todavía una pequeña preadolescente se declara. Pero todavía suficientemente pequeña como para dejarse o querer que alguien le lea cuentos por la noche. Pues me ha ido muy bien desde el punto de vista de la maternidad, pero este es francamente un mundo, laboral, es un mundo difícil, que todavía no está hecho para pues aceptar la integralidad de las personas. Entonces, afortunadamente, este es un departamento de colegas muy como sensibles a ciertos temas, pero el mundo laboral es muy duro con no solo como los empeños, las preocupaciones de los padres, sino especialmente con las madres, porque resulta que las madres también tienen una participación física, sobre todo en los comienzos de las maternidades, que difícilmente se acopla con los horarios y sencillamente como el tipo de trabajo. Nuestro es un tipo de trabajo supremamente privilegiado, porque finalmente pues si uno se pone un horario de clase adecuado, pues le da el tiempo para llevar a los niños al colegio y para pues regresar, y como pues finalmente uno termina leyendo y documentándose a cualquier hora del día y de la noche, pues no estamos vinculados a estar en lugares particulares, en momentos particulares. Pero sí me parece que la sociedad toda debería tener mucha más atención a las necesidades no solo de las madres, sino pues de las necesidades familiares, y en parte la revolución digital lo que permite es eso. Lo que permite es obviar la necesidad de hacer presencia en lugares y momentos específicos, y en eso pues debo decir ayuda mucho para poder acompañar la educación, el crecimiento de unos niños que también son hijos de la sociedad, pero sobre todo son hijos de uno, ¿no? Y entonces uno quiere tener cierta injerencia en la forma en que piensan, en que se van formando como personas y animales sociales también. Es una lástima tener que dejar una conversación tan amena con una colega tan amena como Estefanía Galini. Pero como lo he dicho, esto es un bocadillo, es un abreboca, y quizá podamos tener otra oportunidad de seguir conversando. A todos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien.